El último silbido de cobre. Audiolibro. El último silbido de cobre. Capítulo 1. El forajido del Valle Seco. El sol caía como plomo sobre el Valle Seco, un rincón olvidado entre las montañas de Arizona donde ni los coyotes se atrevían a ladrar. Allí, entre cactus retorcidos y caminos de polvo, nació la leyenda de Cobre Jim. Nadie sabía su nombre real. Algunos decían que había sido hijo de un minero asesinado por federales corruptos. Otros, que era un desertor de la guerra civil que había visto demasiada sangre para seguir obedeciendo órdenes. Lo único cierto era que Jim cabalgaba solo, con un revólver Colt desgastado y una chaqueta de cuero con botones de cobre que brillaban como monedas robadas. Jim no era un asesino, pero tampoco un santo. Robaba trenes, sí, pero solo los que llevaban oro, armas o documentos del gobierno. Nunca tocaba el dinero de los campesinos ni de los comerciantes. Tenía un código, uno que nadie entendía del todo, pero que respetaban. En cada pueblo que cruzaba, dejaba una marca, una moneda de cobre enterrada bajo el umbral de la cantina. Era su firma, su advertencia, su promesa de que volvería. Una noche, en el pueblo de San Lázaro del Oeste, Jim entró al salón como un fantasma. La música se detuvo. Los jugadores de póker dejaron las cartas. El pianista bajó la tapa del piano. Jim pidió whisky, lo bebió de un trago, y dejó una moneda de cobre sobre la barra. Nadie se atrevió a tocarla. Esa misma noche, el tren del gobernador pasó por el cañón cercano. Al amanecer, se supo que había sido robado. Sin disparos. Sin muertos. Solo el oro desaparecido y una nota escrita con tinta roja: el pueblo no olvida. El cobre tampoco. Pero no todos veían a Jim como un héroe. En las sombras, el gobierno federal comenzaba a inquietarse. No por el oro, sino por los secretos que viajaban en esos trenes. Documentos, mapas, nombres. Y Jim, sin saberlo, había robado algo más que riqueza, había robado atención. Desde Washington, enviaron a Marshall Crowley, un hombre sin alma, con ojos como cuchillas y fama de cazar leyendas. Su misión era clara: encontrar a Cobre Jim, vivo o muerto. Preferiblemente muerto. Mientras tanto, Jim cabalgaba hacia el norte, con el viento en la cara y el pasado pisándole los talones. No sabía que su historia apenas comenzaba. Que el polvo del Valle Seco pronto se teñiría de sangre. Y que su nombre, grabado en monedas de cobre, sería recordado mucho después de que el último tren silbara en la distancia. El último silbido de cobre. Capítulo 2. El asalto del oro fantasma. El plan nació en una noche de tormenta, bajo el techo de una cantina abandonada en piedra quemada. Jim trazó el mapa sobre una mesa de madera astillada, usando balas como marcadores. Frente a él, con mirada de fuego y manos manchadas de pólvora, estaba Rosa del Desierto. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había sido hija de revolucionarios mexicanos, otros que escapó de un convento con una Biblia y una caja de dinamita. Lo cierto era que Rosa sabía cómo hacer volar un tren sin dejar rastro. El objetivo, el convoy del gobernador Harlan Whitmore, que cruzaría el paso del Coyote Muerto con una carga de lingotes de oro destinados a financiar la expansión del ferrocarril. Pero Jim tenía otro motivo. Según rumores, entre los lingotes viajaban documentos secretos, contratos, nombres, rutas de contrabando. Información que podía cambiar el equilibrio de poder en el territorio. La noche del asalto, el cielo estaba limpio, pero el aire olía a peligro. Rosa colocó los explosivos en un túnel estrecho. Jim, oculto entre las rocas, observaba el tren acercarse como una serpiente de hierro. A las 2:17 de la madrugada, el estruendo sacudió la tierra. El tren se detuvo. Los guardias, aturdidos, no tuvieron tiempo de reaccionar. En menos de 5 minutos, Jim y Rosa habían tomado el oro, y algo más. Entre los lingotes, encontraron una caja de madera con el sello del gobierno. Dentro, documentos con nombres de empresarios, políticos y militares implicados en tráfico de armas y tierras robadas a tribus nativas. Jim no lo dijo en voz alta, pero supo que había cruzado una línea. Ya no era solo un ladrón. Era un testigo.
Mientras Rosa quemaba los papeles que no servían, Jim guardó los más comprometedores en su chaqueta. Esto no es oro, Rosa. Esto es pólvora política. Ella lo miró con una mezcla de respeto y miedo. Entonces más vale que corras como si te persiguiera el mismísimo diablo. Y así lo hicieron. Dejaron atrás el tren humeante y cabalgaron hacia el norte, con el oro repartido entre alforjas y los secretos ocultos bajo el cuero. Pero en Washington, el gobernador Whitmore no tardó en mover sus piezas. El nombre Cobre Jim volvió a sonar, esta vez en despachos oscuros y telegramas cifrados. El gobierno no podía permitir que esos documentos salieran a la luz. Y para eso, necesitaban a alguien que no fallara. Alguien que cazara leyendas. Alguien como Marshall Crowley. El último silbido de cobre. Capítulo 3. La caza del silencio. El sol apenas se asomaba cuando Marshall Crowley recibió el telegrama, de objetivo confirmado. Cobre Jim. Prioridad máxima. Crowley no era un hombre de palabras. Su reputación lo precedía, había cazado forajidos en las Dakotas, ahorcado rebeldes en Texas, y enterrado a sus enemigos sin lápida. Su caballo, Sombra, parecía una extensión de su voluntad, y su rifle Winchester, una sentencia de muerte. Mientras tanto, Jim y Rosa se refugiaban en un rincón olvidado del mapa, Sanánima, un pueblo fantasma donde las casas crujían con el viento y los relojes habían dejado de marcar el tiempo. Allí, entre ruinas y recuerdos, Jim encontró una vieja iglesia derruida. Bajo el altar, escondió los documentos robados y escribió una carta. No era una confesión. Era una advertencia. La firmó con su nombre real, James Callahan. Luego la enterró bajo una lápida sin nombre, junto a una moneda de cobre. Rosa lo observaba desde la distancia. ¿Por qué no quemarlos?, preguntó. Jim respondió sin mirar, porque alguien tiene que saber la verdad. Aunque sea cuando ya no estemos. Pero el silencio no duró. Al tercer día, los cuervos comenzaron a volar en círculos. Crowley había llegado. No con soldados, sino solo, como siempre. Su presencia era como una sombra que se alargaba sin sol. Rosa quiso huir, pero Jim sabía que no podían correr eternamente. Este hombre no caza por justicia. Caza por orgullo. Y no se detendrá hasta que uno de los dos esté bajo tierra. Esa noche, Jim dejó a Rosa una bolsa con oro, un mapa y un beso que sabía a despedida. Ve al norte. Busca a Elías, el periodista. Dale la carta. Cuéntale todo. Y no mires atrás. Rosa partió antes del amanecer, con lágrimas secas y el corazón latiendo como dinamita. Jim se quedó en Sanánima, esperando. No por redención, sino por cierre. Crowley llegó al pueblo al mediodía. No hubo palabras. Solo miradas. Dos hombres, dos códigos, dos destinos. Se enfrentaron en la calle principal, entre polvo y ruinas. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Y entonces, el disparo. El último silbido de cobre. Capítulo 4. El último silbido. El disparo resonó como un trueno seco en el corazón de Sanánima. Dos hombres cayeron al suelo, pero solo uno se levantó. Marshall Crowley, con el brazo ensangrentado, se acercó al cuerpo de Cobre Jim. El forajido aún respiraba, apenas. Su revólver había disparado primero, pero la bala solo rozó el hombro del cazador. Crowley apuntó de nuevo, pero algo lo detuvo. Tal vez el silencio del pueblo. Tal vez la mirada de Jim, que no pedía clemencia, solo respeto. Jim sonrió, con los labios partidos. No puedes matar lo que ya es leyenda. Crowley bajó el arma. No. Pero puedo enterrarla. Y así lo hizo. Cavó una tumba bajo el viejo campanario, sin cruz, sin nombre. Solo una moneda de cobre sobre la tierra. Luego montó su caballo y se perdió en el horizonte, como si nunca hubiera estado allí. Pero la historia no terminó en Sanánima. Rosa llegó a Santa Fe tras semanas de viaje.
Buscó al periodista Elías Montfort, un hombre idealista que escribía para un periódico que apenas sobrevivía. Le entregó la carta de Jim, los documentos y su historia. Elías publicó todo: los robos, los secretos del gobierno, los nombres de los corruptos. El artículo se tituló El último silbido de cobre, y se convirtió en leyenda. La gente comenzó a dejar monedas de cobre en las puertas de los trenes, en las cantinas, en las tumbas sin nombre. No como símbolo de crimen, sino de justicia. De rebelión. De memoria. Rosa desapareció después de eso. Algunos dicen que volvió al desierto. Otros, que cruzó la frontera y se convirtió en guerrillera. Pero cada vez que el viento silba entre las montañas, los viejos del lugar dicen que es Cobre Jim, recordando que la ley no siempre es justa, y que los forajidos, a veces, son los verdaderos héroes. Gracias por escuchar.